El escándalo por la entrega de alimentos desató un conflicto interno importantísimo para la gestión de Javier Milei. ¿Hay corrupción o es una guerra política? Aquí, en Un Cortado, te contamos todos los entretelones. Estas últimas semanas La Libertad Avanza se vio envuelta en un escándalo de índole internacional y que tiene que ver con la falta de entrega de alimentos que estaban almacenados en dos depósitos justamente que tiene el Ministerio de Capital Humano. Esto lo fui cubriendo a lo largo de estos días en varios shorts que subí aquí al canal y tuve varios comentarios de algunas personas molestas, entiendo, por contar esta situación y sobre todo por poner en la lupa a ciertos personajes. Bueno, hoy me tomé el tiempo de hacer un desguace de cómo devino este escándalo que implosionó dentro del gobierno de Javier Milei y que tiene que ver con una parte que está siendo investigada por la justicia, con un posible caso de corrupción, una guerra política en el medio que se está desatando ferozmente y que tiene a Karina Milei como una de las artífices de esta cuestión bélica, y una parte un poco más tomada de los pelos y que tiene que ver con una puesta en escena de agentes de inteligencia. Todo esto lo vamos a contar en este video, así que por favor les pido que tengan paciencia y vayan siendo minuciosos con todo lo que vamos a ir repasando a lo largo de este video. Desde ya pedirte que te suscribas a Un Cortado, que le pongas me gusta a este video o a otros videos que hayamos subido para que podamos ir haciendo crecer este canal, y a medida que esto vaya creciendo yo les prometo y les garantizo que vamos a estar creando y produciendo nuevo contenido, pero es muy importante que ustedes estén del otro lado apoyando a esta comunidad. Vamos a meternos de lleno en este repaso. El miércoles 22 de mayo, el periodista Ari Lijalad del portal El Destape dio a conocer un pedido de información que había solicitado ante el Ministerio de Capital Humano para conocer cuánto era el stock de alimentos que estaban siendo retenidos en los diferentes depósitos que posee la cartera. Esto es un mecanismo que tienen los periodistas y que está suscripto desde hace varias décadas aquí en el país y que obliga de alguna manera a los organismos gubernamentales a cumplir con esa información que se le está pidiendo. No siempre sucede que los gobiernos, funcionarios o ministerios hagan uso o respondan a este recurso. Pero atentos con esto que te voy a contar. El Ministerio de Capital Humano decidió responder ese pedido y especificó un Excel con toda la cantidad de alimentos que se encontraban retenidos en los dos depósitos, tanto en la provincia de Tucumán como en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Retengan este dato. La noticia cayó como un boom en la agenda pública porque comenzó a tomar notoriedad por diferentes instituciones sociales que se estaban haciendo eco de esto y le estaban reclamando al gobierno que empiece a entregar esos alimentos, principalmente la iglesia. Por eso, ya acorralado desde la versión oficial, salieron a instalar que eran mercaderías que se utilizaban para inconsistencias climáticas como catástrofes o temporales, pero no hubo un plan de distribución de esos alimentos. Dos casos para citar son lo que sucedió en Bahía Blanca en diciembre del año pasado con el temporal que azotó la localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde fue Javier Milei y dijo que los bahienses se tenían que arreglar con lo que tenían a disposición, y otro similar sucedió en Entre Ríos con las inundaciones que se desarrollaron hace 2 meses atrás y en las cuales tampoco hubo una asistencia por parte del gobierno nacional. Las ayudas siempre se hacen en virtud de la solicitud y no unilateralmente. Por lo tanto, la verdad es que no, el caso de Bahía Blanca tampoco lo tengo, no tengo todos los detalles en la cabeza, te podrás imaginar, bastante información manejo, pero efectivamente si hubo alguna solicitud de ayuda se habrá cumplimentado con ella, y si no, es porque no la hubo. Aquí, en este momento, entra en escena Juan Grabois, quien es uno de los referentes del movimiento de trabajadores excluidos y quien fuera candidato a presidente. Juan Grabois presentó una denuncia penal contra el Ministerio de Capital Humano para intentar que esos alimentos sean entregados a los diferentes comedores. Quien toma esa denuncia es el juez federal Sebastián Casanelo,
atiende el pedido que realiza justamente Juan Grabois y le pide al gobierno que en un plazo de 72 horas especifique con lujo de detalles el stock que hay en los dos depósitos, qué tipo de mercadería tienen y que presenten un plan para su distribución. Casanelo es uno de los jueces que ha sido mirado de reojo por el kirchnerismo porque justamente llevó a cabo una de las investigaciones más importantes durante el macrismo, que tenía que ver con el lavado de activos y el crecimiento patrimonial de diferentes empresarios que se mantuvieron alineados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos era Lázaro Báez, quien justamente por el propio Casanelo fue enjuiciado y condenado por casos de corrupción. Lo cuento a esto para que también no se coman la curva de que no hay una justicia independiente, de que están todos alineados con otros partidos políticos y que además es un juez Kirchho. Con la incursión de la justicia en este caso, en el medio Javier Milei emprende un viaje hacia Estados Unidos, si no me equivoco, el quinto de su gestión para reunirse con algunos de los más importantes CEOs del mundo. ¿Estaba al tanto Javier Milei de lo que sucedía en Capital Humano y lo que podía llegar a pasar a partir de esta denuncia? Desde Estados Unidos entonces implosiona este escándalo, ya el gobierno sin tener más argumentos sólidos que distribuir los alimentos, y quien es uno de los nombres que se carga toda esta situación es el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, que había sido designado como uno de los hombres a hacerse cargo en este rediseño de Capital Humano de las funciones que cumplía el anterior Ministerio de Desarrollo Social, que es la atención en los territorios a lo largo y ancho de la República Argentina. Pablo de la Torre entonces es el primer fusible que sale eyectado de toda esta situación. Desde el gobierno argumentan que su función tenía que ver con el reparto y el plan de la asistencia alimentaria a los diferentes barrios populares del país, pero en el medio aparece una sospecha por corrupción que lo ve envuelto a De la Torre, pero que tiene como cabeza principal a la ministra Sandra Petovelo. Estamos hablando de un posible pago por sobresueldos a través de la Organización de Estados Interamericanos, la OEI. Es básicamente un organismo multilateral que apareció en febrero de este año en Capital Humano y que fue utilizado por el gobierno nacional para poder asignar partidas y realizar contrataciones, teniendo en cuenta que en toda esta planificación nueva de los ministerios que lleva a cabo y reforma del Estado que lleva a cabo Javier Milei, no estaban pudiendo pagar a las personas que estaban yendo a trabajar a sus lugares, justamente a las oficinas de los ministerios, porque no había asignación de los funcionarios en el Ejecutivo. Si no hay asignación en el Ejecutivo, estos funcionarios no pueden firmar los contratos y esos contratos no pueden ser pagados. Entonces, muchas personas que estaban yendo a trabajar a Capital Humano recibían su pago a través de la OEI. Pablo de la Torre se encuentra entonces envuelto en una investigación que destapa que había varios pagos por sobresueldos y que tenían que ver justamente con su patrimonio. También se encontraron una lista de Excel con varios ñoquis rugbyers que en teoría estaban cumpliendo funciones en el Ministerio de Capital Humano, pero que no estaban yendo a sus lugares de trabajo. En el medio de todo esto se cargaron más de 20 funcionarios de segundas y terceras líneas de Capital Humano y quedan algunos cabos sueltos sin atar. ¿Cómo es posible que Petovelo no haya estado al tanto de esta situación si fue ella misma quien rubricó los convenios con la OEI? ¿Y por qué la cartera de Capital Humano responde al pedido de acceso a la información que presenta el periodista del Destape y brinda más información detallada a otros medios que lograron escalar mediáticamente el conflicto? Aquí entra en juego esta guerra política que yo les mencionaba recién. Pablo de la Torre fue desplazado de la cartera de Capital Humano, pero todavía se encuentra girando allí en el riñón de Javier Milei, principalmente por su relación con Karina, su hermana. Aquí vamos a ponernos minuciosos para repasar un poco el currículum. Pablo de la Torre es el hermano de Joaquín de la Torre, senador y hombre fuerte en la legislatura bonaerense de La Libertad Avanza. Joaquín de la Torre es
un histórico nombre en el municipio de San Miguel. Su padre comenzó en política, luego vino él. Ha tenido diferentes pasos por la política argentina. Comenzó desarrollándose dentro del Partido Justicialista, pasó al radicalismo, luego formó el Frente Renovador con Sergio Massa, fue funcionario de María Eugenia Vidal en el PRO y hoy está haciendo una suerte de caballito de batalla de La Libertad Avanza. Pablo de la Torre es quien le permite a los libertarios y al jefe tener un desarrollo territorial de la plataforma de La Libertad Avanza en todo el conurbano bonaerense. ¿Se acuerdan que cuando yo les conté que Karina Milei estaba tomando el mando del gobierno, una de sus premisas era apuntalar la plataforma de La Libertad Avanza de cara a las elecciones intermedias? Bueno, Pablo de la Torre era uno de esos nexos que les permitía tener llegada a San Miguel, de donde es también el diputado liberal de la legislatura bonaerense Agustín Romo, y donde también tiene vinculaciones con Nahuel Sotelo, otro diputado libertario de la legislatura bonaerense. Se está buscando hacer un músculo grueso justamente en la provincia de Buenos Aires y por eso no estaría desplazado Pablo de la Torre, sino más bien cercano al círculo en la toma de decisiones. Tuvo que maniobrar y rápido Javier Milei porque Joaquín de la Torre, cuando se conoce toda esta situación y lo desplazan a su hermano, amenaza con romper esta suerte de relación y la agenda que llevaba La Libertad Avanza en la legislatura bonaerense, y eso es un peso que no se lo puede permitir Karina Milei si es que quiere llegar a ser candidata en la provincia las próximas elecciones. Pero volvamos al conflicto político. ¿Se acuerdan que yo les dije que estén atentos al dato filtrado por el Ministerio de Capital Humano? Bueno, ¿saben quién aparece aquí? El nombre de Leyla Gianni. ¿Quién es Leyla Gianni? Si uno tiene que hacer una definición a simple vista, es una libertaria de primera hora. Pero desde hace 3 meses. Porque Leyla Gianni trabajó para la campaña de Sergio Massa como candidato a presidente en las últimas elecciones, que fue derrotado por el propio Javier Milei. Se ganó la confianza de Sandra Petovelo, tanto que fue designada en el ministerio como responsable del área legal y técnica. El nombre formal de subsecretaria legal, Leyla Gianni tomó ese rol y empezó a construir poder. Ella formó parte de la organización de la Cámpora, estuvo, como les mencioné recién, en el armado de Sergio Massa y ahora es libertaria de primera hora y es uno de los nombres que Karina Milei está teniendo en el radar para poder analizar qué fue lo que está haciendo implosionar toda esta disputa. Bueno, en el medio hay algunas teorías que hablan de una suerte de agente de inteligencia, que también en su momento Nicolás Pose, quien era jefe de gabinete y fue corrido de la jefatura, tenía incidencia en la AFI y se hablaba de que habría filtrado diferentes datos desde la cartera de Capital Humano, pero bueno, ya esas teorías medias conspiranoicas se las dejo para Netflix. Leyla Gianni protagonizó la semana pasada la audiencia de conciliación dictada por la justicia, donde estuvo exponiendo frente a Juan Grabois. La justicia no se tomó para nada serio lo que expuso la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano y inmediatamente en el mismo día le dio la razón a Juan Grabois y le obligó al Ministerio de Capital Humano a repartir esa alimentación y justamente presentar ese plan de entrega. ¿Es Leyla Gianni una infiltrada dentro de La Libertad Avanza? ¿O para quién está jugando detrás de todo este escándalo? Javier Milei quedó muy inestable en términos políticos y se siguen conociendo información al respecto. De hecho, antes de ayer renunció la mano derecha de Petovelo en el Ministerio de Capital Humano y está cada vez más vacío de poder su lugar. Algunas versiones hablan de que esta semana se podría conocer un nuevo mapa del Estado en el cual Javier Milei disolvería Capital Humano y crearía 2 carteras para separar las diferentes áreas y temáticas que tiene este ministerio. Este miércoles va a haber tratamiento por la ley
ómnibus o ley bases en el Congreso, en el Senado, y también es una de las citas importantes para seguir de cerca en cómo seguirá este rumbo político del gobierno de La Libertad Avanza. Espero que te haya servido este video como para poner algunos nombres y alguna información sobre la mesa y tener en cuenta en qué escenario pantanoso se está moviendo el presidente de la Argentina. Si te gustó, ponele me gusta, suscríbete al canal, ayúdanos a seguir creciendo aquí en Un Cortado y comentame también qué te parece esto o si te gustaría tener o escuchar otro análisis de alguna otra temática. Te leo en comentarios y estoy atento a eso.